Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Les mando un afectuoso saludo a todo el grupo de historia del Parque Revolución. Esta es nuestra primera plática, conferencia de este año 2023. Em, Creo que el año 2022, bueno, pues tuvimos por ahí todavía las secuelas de la pandemia, aun cuando ahorita todavía hay el COVID famoso, pero ya está un poquito más controlado. Yo les deseo que tengan salud, bienestar y que sus corazones estén llenos de alegría y lo disfruten con toda su familia, con la gente que ustedes estiman y quieren. En esta ocasión, bueno, pues por ahí Silvia Olivares, nuestra compañera investigadora y muy preparada, pues se comprometió a darnos una plática sobre un tema pues muy interesante. Un tema que yo no recuerdo que sea tocado el tema por ahí más que en una que otra comentario. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Es el canibalismo. Entonces, le voy a pedir al ingeniero René Chávez nos dé la semblanza de nuestra compañera investigadora Silvia Olivares. Adelante. Sí, gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y pues feliz año y salud y seamos felices todos, ¿eh? 2023. Voy aquí a leer la semblanza de la compañera Silvia Olivares Moreno. Ella es de las miembros fundadoras del Grupo de Historia del Parque Revolución desde el 2013. Es aficionada a la historia, capacitada como guía de turistas aquí en la ciudad de Chihuahua y en el municipio de Aquiles Cerdán, comprendiendo los poblados de Santa Eulalia o Aquiles Cerdán, Santo Domingo, San Guillermo, San Antonio, de toda esa región. Es organizadora de proyectos culturales en el mismo municipio de Aquiles Cerdán y pues nos ha compartido un gran número de conferencias aquí al grupo de historia. Recientemente la de San Pedro de Jesús Maldonado, Juan Cereceres, el taxista asesinado, Sacramento Benítez, el boxeador, y Primeras Damas de México, ya hace algún tiempo, Benjamín Solari Parravicini. Entonces, muy variado el tema y pues ahora también interesante el canibalismo en México. Entonces, pues le dejamos ahí los micrófonos a Silvia con este tema. Adelante, Silvia. Bienvenida. Hola, buenas noches, compañeros. Saben que el canibalismo es un tema bastante amplio, entonces lo vamos a tocar así como que, así muy, casi como quien dice por encimita, porque la verdad es que sí hay mucha información, pero pues no nos podemos extender mucho. Ya sabemos que debemos de durar máximo 1 hora, porque aparte después de todo ya se pierde el interés. Entonces, vamos a empezar por definir qué es el canibalismo. El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de su propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies. Hay incluso insectos que se alimentan de sí mismos, del macho o de la hembra, aunque vulgarmente se asocia con la antropofagia, cuando se trata de seres humanos, que se comen a seres humanos. El término caníbal proviene de la deformación de la palabra caribe, en caniba o cariba, que es del idioma taíno, que es de la etnia arawak. Para los caribes significaba osado, audaz. Para los arawak significaba enemigo. Y para los europeos significaba comedores de carne humana. El canibalismo se ha presentado en diversas pues como que casi en todas las culturas. Se ha presentado alrededor del mundo en diversas civilizaciones, desde Nueva Guinea, Australia, España, pasando por Asia, África y el continente americano. En Mesoamérica, las crónicas de Indias relatan estos hechos de una forma aterradora. Claro, presentado por los conquistadores, ¿verdad? Como actos denigrantes e incomprensibles,
opuestos a la fe cristiana y actos que eran cosa del diablo. Las prácticas de guerra, el cautiverio de enemigos, las prácticas de desollar a los prisioneros de guerra, el derramamiento de sangre, el autosacrificio también de sangre, los sacrificios humanos y la antropofagia formaban parte de la vida cotidiana de los amerindios y tenían una complicada religión politeísta que también los dioses también eran comedores de humanos. Y a veces los humanos eran comedores de dioses, que eran representados por alimentos o por esclavos. Entonces, los conquistadores corrieron con el rumor de que las tribus del nuevo continente eran salvajes, incivilizadas al por mayor. Y por eso se ha creído que todas las tribus mesoamericanas y sudamericanas se comían a sus semejantes. A veces por creencias espirituales o rituales y otras veces por gusto y por darle uso a los esclavos o a los prisioneros. Algo había que hacer que no consumieran, entonces pues nos los consumíamos, ¿verdad? Comíamos tripitas, comíamos pancita, en fin. En los territorios de Sinaloa y Durango, aquí podemos ver, aquí están los acaxís. Había una tribu que ganó fama de ser exageradamente ¿cómo le llaman? Sanguinaria. Era la tribu Sisime. Había aproximadamente unos 5,000 Sisimes que convivían y estaban muy relacionados con los acaxís, que aquí vemos el territorio acaxí. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Acaxí. Con los tarahumaras, los guasabes, los ashires, los tepehuanes. Y todos ellos convivían en las montañas del estado de Durango, en convivencia con otros varios grupos precolombinos. Pero aunque los acaxís se dice que también eran caníbales, de los que sí se ha encontrado vestigio de canibalismo en los lugares donde han vivido, es de los Siximes. Incluso los Siximes marcaban una diferencia. Ellos decían, entre nosotros, o sea, el canibalismo y la utilización de los huesos, ellos marcaban los límites. Ahorita vamos a ver en qué forma marcaban sus límites. Entre nosotros, o sea, los acaxís y los Siximes, y ellos, o sea, el resto del mundo. Todos estos grupos luchaban contra miembros de otros grupos, pero solamente se comían a los pertenecientes a determinados colectivos, especialmente a los hombres. Los hombres eran como que un poco más apetecibles, digamos, para este tipo de rituales. Y los españoles y los miembros de otras tribus estaban infravalorados, más bien como sujetos para rituales. Aunque algunos historiadores se tomaron las crónicas de los misioneros como míticas y exageradas, se descubrió que en la cueva del Maguey, que está en Durango, encontraron que hay varias docenas de huesos ahí que encontraron en las casas y que datan desde 1425, y se dieron cuenta de que el 80% de las 4 docenas de huesos encontradas tienen marcas de haber sido hervidos y cortados con cuchillos de piedra. Estos huesos han permanecido, aquí está la cueva del Maguey, aquí la podemos ver, una casa jijime, que es muy parecida a las que hay aquí por madera, y ahí están unos huesos con vestigios de canibalismo. Estos huesos se han permanecido intactos durante siglos y han estado almacenados en la cueva del Maguey, en lo más profundo de un bosque de pinos y aproximadamente a unos 2,600 metros por el nivel del mar. Para los jijimes esto era importante porque el ciclo de siembra, recolección, estaba intervenido por un periodo de canibalismo. Y los rituales óseos, de acuerdo a lo que dice el INA, de lo que dijo el INA en la 14ª Conferencia Arqueológica de la Frontera del norte de Paquimé, decían que tras sus recolecciones de maíz, los guerreros jijime tenían que salir a cazar enemigos. O sea, no salían a cazar osos, venados, no, salían a cazar enemigos.
porque era su modo de asegurar la cosecha, era un ritual para ellos. Cazaban a campesinos de otros poblados que estaban trabajando en tierras aisladas. En algunas otras ocasiones emboscaban a pequeños grupos que estaban en los bosques. Cuando los guerreros agarraban a sus prisioneros, los mataban y se los llevaban de vuelta a su poblado. Ahí los destripaban con mucho cuidado para no dañar los huesos, porque no se podían dañar los huesos. Y en caso de no poder llevar el cuerpo entero a su poblado, les cortaban las manos y la cabeza solamente y era lo que se llevaban. Esas partes del cuerpo eran cocinadas en sartenes hasta que los huesos estaban totalmente limpios y la carne se cocinaba en una especie de sopa con habas y maíz que se comían posteriormente en una noche de rituales con bailes y cantos. Después de eso, los huesos eran guardados durante meses en algo que ellos le llamaban las casas del tesoro. Pero cuando llegaba la época de la siembra, esos huesos, lo que les dije ahorita, que ellos separaban su poblado del mundo exterior, ellos colgaban los huesos en árboles y en las casas para que los espíritus les ayudasen con las cosechas. Entonces, pues a raíz de estas prácticas, los jesuitas los catalogaron como la tribu más bárbara y salvaje del Nuevo Mundo. Tenemos también aquí hay un platillo de que todos conocemos, ¿verdad? Con los nahuas. El indicativo de que los antiguos nahuas comían en ocasiones carne humana lo da el Códice Florentino. Es un documento del siglo XVI en el que Fray Bernardino de Sahagún escribió que había un platillo llamado, sí lo tengo que leer, tlacataoyi, que consistía en carne humana con maíz. Ya saben de cuál platillo estamos hablando. Y daban a cada uno un pedazo de aquella carne. Ahí está el hombre siendo hervido. Se la daban en una escudilla o en una vasija con su caldo, con su maíz cocida, pero esta carne era un privilegio que era exclusivo para la nobleza guerrera y también para algunos comerciantes. Los guerreros consumían a sus prisioneros, mientras que la élite de los comerciantes podía comprar un cautivo para comer en algún banquete antropofágico. A diferencia de otras partes del mundo amerindio, la práctica del canibalismo en el México antiguo es un tema poco estudiado. Ha sido opacado por otros temas y entonces a lo del canibalismo aquí en México casi no se le ha puesto atención. Sin embargo, sí encontré información, pero alguna era muy repetitiva y alguna pues estaba muy amplia y los nombres de los dioses y todo eso. Entonces más o menos lo resumí vamos a quitar los nombres, algunos nombres porque pues, nos quitan mucho tiempo, incluso en la lectura de los nombres aztecas. Entonces, el canibalismo se convirtió en un objeto de estudio apenas a finales de los años 70 del siglo pasado, tanto en la disciplina histórica como por los antropólogos físicos. Más o menos en la misma época surgieron los estudios sobre el sacrificio humano, dejando un poco a un lado el tema del canibalismo. Se estudió la antropofagia con puntos de partida diferentes, en donde el elemento sacrificial ya no es la esencia de la explicación, aunque en contextos rituales muchas veces estos se tienden a combinar. Dentro de estas perspectivas, el consumo de carne humana se integra en un modelo más amplio que incorpora también dioses, animales, paisajes e incluso objetos. Se considera que la antropofagia no se puede entender si nos enfocamos únicamente en el hombre, porque dentro del cosmos de los amerindios, escalando desde el inframundo hasta el cielo, podemos ver que el menú de los dueños del inframundo se decía que comían manos y pies. Ahí está el Mictlán. El Mictlán era el lugar a donde iban los muertos y había 9 niveles. Entonces, en cada nivel había un dios, un animal, un monstruo. Estaba ocupado por diversos seres. A veces eran animales, a veces eran monstruos, a veces eran dioses. Y se decía que allí en el Mictlán se comía todo lo que aquí se tira. Dicen, su guisado es el pinacate, su atole el pus, así lo beben dentro de un cráneo. Comían muchos tamales peídos, o sea,
flatulentos, ¿verdad? Allá los comen, así es como los comen en Mictlán. Todo lo que aquí sobre la tierra no es comido, allá se come en Mictlán, que era un lugar de tormentos, hediondez, en el que se bebe podrido y en el que son comidas las almas por bestias y por sabandijas. El octavo piso del lugar de los muertos se llamaba Teyoyocualoyan, el lugar donde son comidos los corazones de la gente. El señor del inframundo, que aquí lo estamos viendo representado, es el Mictlantecutli, era sediento y hambriento de ti, eso es lo que quería decir. En las regiones acuáticas vivían espíritus hambrientos. Dentro de la mitología se menciona que el perro acuático, este que estamos aquí, que tiene en la cola, en el rabo, tiene una mano, se menciona que era el Ahuitzol, sujetaba a su víctima con la mano de su cola y sumergía el cuerpo hasta las profundidades de la laguna. Entonces ya pues el humano se ahogaba y pocos días después el cuerpo reaparecía en la superficie del agua, pero ya totalmente descarnado, ya nada más era el puro esqueletito. Entonces, de la deidad de esta otra diosa que tenemos aquí, ay, me brinqué, es que quise mover esto, de Tlaltecutli, se decía que era un ser que tenía en todas las coyunturas, tenía ojos y tenía bocas, y con eso mordía como una bestia salvaje. Entonces, si se fijan, pues aquí se ven dientes, no sé en dónde más, pues es que casi no se aprecia, pero se supone que en cada parte donde había una coyuntura de hueso, ella tenía dientes. Y se cuenta que sacrificaban y daban de comer indios giotes a una serpiente con alas emplumadas que vivía en un manantial. De manera recíproca, él daba a los principales de sus plumas ricas y doradas. Déjenme mover otra vez esto para acá. Las entradas de los templos eran réplicas de las aberturas de la tierra. Aquí lo vemos. Ahí están los dientes. Eran verdaderas bocas de espíritus caníbales. En la historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo nos habla sobre un templo en Tlatelolco con una puerta, con una boca abierta y con grandes colmillos para tragar las ánimas, pero esto era algo que se repetía dentro de todas las civilizaciones. Ahí está ya. Una característica del canibalismo de los seres del inframundo y de la tierra es que tenían gula. Por lo regular, no compartían sus víctimas con los seres humanos. Quemaban el corazón de las víctimas y a las deidades les gustaba el olor al humo, a la quemazón de la carne. El resto del cuerpo se repartía entre los sacerdotes, el tlatoani y el guerrero que había capturado a la víctima. Algunos testimonios son más específicos sobre las diferentes partes del cuerpo y sus destinatarios. Se llevaban el cuerpo a su templo local, donde sacaban el corazón y cortaban los muslos. Y eran enviadas en una jícara a Moctezuma, y todo lo demás comían ellos y lo partían. Lo partían y se lo llevaban y todos los demás lo comían ellos y lo partían entre los más principales. Y si alguna más cantidad le llevaban a Moctezuma, él lo repartía entre las personas que eran más queridas para él. Entonces Moctezuma se alimentaba pues, de corazones y de cosas de todo, de lo que le mandaban de regalo, y lo recibía con gusto. Pero los dioses también comían humanos y los humanos comían otros humanos. Finalmente, los humanos comían dioses. Durante varias de sus fiestas, según el calendario de los aztecas, los indígenas elaboraban estatuas comestibles. Yo me imagino que eran algo así como galletas, porque dice que los formaban con una masa, con semillas de amaranto, maíz tostado y miel negra de los magueyes. En otras ocasiones sustituían a estas ofrendas, o a estos dioses, más que ofrendas, sustituían a estos dioses por esclavos y se los comían haciendo la sustitución. Es que
aquí hay una cosa muy rara, ¿no? Porque el canibalismo real, que es el que, pues sí, se los comían, siempre tenía algo simbólico. Y a su vez, el canibalismo simbólico siempre tenía un algo real, ¿sí? Porque el simbólico, pues bueno, simbólicamente me estoy comiendo a tal persona, pero me estoy comiendo en realidad a un humano. Entonces, aquí hay, el real era simbólico y el simbólico era real porque pues sí se echaban a los pobres prisioneros. Así, pues hay un universo alimenticio que sirve de comida para los humanos. Y por otro lado, hay un grupo de comedores de humanos. Y estos comedores de humanos podían ser dioses, espíritus, animales, la tierra o incluso humanos. Pero estos humanos que comían humanos eran considerados como depredadores. Sin embargo, entre ellos no se comían. O sea, náhuatl no comía náhuatl, ¿sí? Chichimeca no comía chichimeca. Se comían a los de otras tribus. Bernal Díaz del Castillo nuevamente narra en su relación de la conquista de México el trágico fin de muchos castellanos sacrificados de forma ritual, desmembrados y posteriormente comidos por los mexicas, cuya carne era tan apreciada que se ofrecía como plato principal en caso de visitas de notables o príncipes. Esto se contradice contra otra información que unos inditos dijeron que eran tan amargosos que ni para eso servían los españoles. En resumidas cuentas, la teoría del canibalismo ritual es la que cobra ahorita más importancia, más cuerpo, más credibilidad, porque es como que un poco más veraz en las conclusiones de las personas, de los antropólogos que han estudiado este tema. Dentro de la cultura maya, en la crónica de Nueva España, Francisco Cervantes de Salazar dice, prosiguiendo a hilar su plática, dijo, de esta manera anduvimos 14 días y relata cómo dentro de esos 14 días se fueron muriendo algunos de los compañeros y todo, y llegaron a una provincia que se dice Maya. Y pues el señor de allí era caníbal. Y entonces pues agarró a los españolitos y se los comió. Sacrificó a cinco de ellos y a los otros los dejó, los puso en engorda para cuando se ofreciera otra fiesta ritual que fuera más solemne por la carne humana de ellos. Entonces ahí los tuvieron y pues imagínense el pánico de esas personas, ¿no? O sea, a ti te dejamos, pero vas a comer bien porque te vamos a alimentar muy bien. Necesitaban engordarlos. Y los españoles fueron especialmente terribles para castigar la antropofagia, el canibalismo entre los indios. Sin embargo, castigaron mucho a los aztecas, castigaron a los mayas, castigaron pues por todos lados. Sin embargo, con los tlaxcaltecas, que fueron los que les ayudaron finalmente para derrocar al imperio azteca, con ellos nunca ejercieron nada. Incluso, aparentemente, hasta los mismos españoles tuvieron que entrarle a la comida de la carne humana, pues no podían decir no a algo que era tan importante para los tlaxcaltecas. Entonces, algunas veces los desafiaban, otras veces los convidaban a cenar. Y luego cuando estaban cenando, pues les mostraban las piernas y los brazos, sí, y algunos pedazos de hombres. Y pues les decían, vamos a almorzar. Y luego a los prisioneros iban y les decían, miren, esto es lo que tenemos ahora para almorzar. Mañana venimos por otro poquito de comida. Entonces, pues debe haber sido algo muy tremendo por lo que pasaron estos pobres españoles que anduvieron en la conquista por acá. También dice, en la historia de la conquista de México, Francisco López de Gómara dice, y vamos por la plaza adelante, alaceando y derrocando y atajando muchos, que por nuestros amigos que nos seguían eran tomados de manera que de estas heladas se mataron más de 500. Todos los más principales, esforzados y valientes hombres, aquella noche tuvieron bien que cenar a nuestros amigos, porque todos los que se mataron y llevaron hechos posas para comer. O sea, ahí es en donde les tuvieron que entrarle también ellos a la carne humana.
Y entonces, en la tercera carta de relación, Hernán Cortés relata: e hizo gran estrago, matando a unos, derrocando a otros y cortando el paso a muchos, que enseguida prendían allí los indios amigos. En esa emboscada de la que está relatando Hernán Cortés, dice: sin contar los de los combates, murieron 500 mexicanos y quedaron presos otros muchos. Tuvieron que cenar nuestros amigos junto con los indios, y no se les podía quitar el comer carne de hombres. Sin embargo, en las expediciones a cargo de Alonso Álvarez de Pineda y Diego de Camargo, aunque no están muy documentadas, se ve que la expedición, pues, fracasó porque se amotinaron, y ahí es en donde estuvo lo trágico y lo tremendo, que hace poco publicaron algo sobre eso ahí en el grupo. Porque los españoles cometieron un error. Llegaron ahí, tenían hambre, no querían comer humano, y se meten, roban gallinas, mantas, violan mujeres, y ese era un pueblo que se desquitaba precisamente comiéndose a los que les hacían daño. Estos eran algo que el pueblo no toleraba. Entonces aquí lo narra Francisco de Garay y dice: y desde que aquello vieron los indios de aquella provincia, se concretaron todos a uno de matarlos, y en pocos días sacrificaron y comieron más de 500 españoles, y todos eran de los de Garay. Y en un pueblo hubo que sacrificaron hasta 100 españoles juntos, y por todos los más no hacían sino a lo que andaban demandados: matarlos, comer y sacrificar. Esto en parte esto era lo que era la costumbre muy arraigada dentro de la Huasteca veracruzana, porque era una especie de castigo y era una especie también de reto, porque cuando a eso los hacían en tamal, y era un tamal grandísimo, ¿verdad? Una especie de, más que tamal, como que un pastel, lo que hacían con ellos. Luego ya se repartían la carne, se repartían los tamales, y cuando estaban así, pues ya le decían al tamalito, ¿verdad? Me dañaste, pero ya no te temo, ya no nos vas a dañar nunca más. O sea, estás totalmente vencido. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España habla sobre los chichimecas. Dice: los chichimecas, que en realidad eran un conjunto de diversos pueblos a los cuales se les atribuyó generalizadamente este nombre, también fueron registrados como que realizaban prácticas de antropofagia, y les sacrificaban por allá por Jalisco a hombres, a un ídolo que era como una culebra enroscada, y se los comían vivos, que eso es lo más cruel de todo, o más bien los quemaban vivos, perdón, y los quemaban vivos, que eso era lo más cruel de todo, y se los comían así, medio asados. Y entre los aztecas también, pues a pesar del miedo que le tenían al del caballo blanco, que me imagino que era Hernán Cortés, porque así es como dice la lectura: si no le tuviéramos miedo a una mujer y al del caballo blanco, ya estaría derribada vuestra casa. Y vosotros cocidos, aunque no comidos, pues no sois buenos de comer, que el otro día los probamos y amargáis. ¿Ven lo que les digo? Los otros decían que eran muy sabrosos y estos dicen que no, que son amargos. Más os hemos de echar a las águilas, leones, tigres y culebras que os traguen por nosotros. Pero con todo esto, si no soltáis a Moctezuma y os vais enseguida, pronto seréis muertos santamente, cocidos con chilmoli y comidos por animales salvajes, pues no sois buenos para nuestros estómagos. Porque siendo Moctezuma nuestro Señor y el Dios que nos da mantenimiento, se atrevieron a prenderle y a tocar con vuestras manos ladronas, y a vosotros que cogéis lo ajeno, ¿cómo los aguanta la tierra? ¿Por qué no se los traga vivos? Pero bueno, ya que nuestra religión la profanaste, ustedes recibirán posteriormente su merecido. Déjenme ver cuál es la siguiente. En la historia de la conquista también Francisco López de Gómara dice: Díaz del Castillo relató el hecho de forma semejante,
pero durante el sitio de Tenochtitlan, en un momento posterior a la captura de los españoles, que fueron sacrificados y desollados en Tlatelolco, mirad cuán buenos y bellacos sois, que aún vuestras carnes son tan malas para comer que amargan como las hieles, que no las podemos tragar por su amargor. Invocando a sus dioses con más ánimo y fuerza a los vencedores, y seguían los alcances, y entonces prendían y cautivaban a los que podían, y este era su principal despojo y victoria, prender a muchos para sacrificar a sus ídolos, porque no los prendían para tener esclavos o para tener mano de obra o para decir gané, los prendían como sacrificio. O sea, aquí la cosa era tener sacrificios para sus dioses, porque lo primero era eso, tener algo que sacrificarle a sus ídolos. Y y hubo una de las, en una de las luchas, ellos notaron pues que pudiendo, bueno, no en una de las luchas, en todas las luchas, eso era algo que se caracterizaba, que los aztecas, bueno, los indios, los amerindios, los mexicas, todos, ¿verdad? Si podían matar al vencido para tener misericordia de él, no lo hacían. No lo hacían. Tampoco lo hacían su esclavo. Solamente los vencedores mataban a los vencidos y los sacrificaban cuando los traían vivos. Pero después de muertos los desollaban y se vestían de sus cueros. O sea, los desollaban y usaban sus cueros para vestirse y comían ya cocidas sus carnes. Los señores, los principales, comían las manos y los muslos, y los demás lo que restaba del cuerpo. Como en un segundo punto, los cronistas relataron que tras haber sido sitiada la ciudad de Tenochtitlan por más de 90 días, y ya estaban en una situación de hambruna, no tenían suministros ni de agua, ni de alimentos, ni de nada. Sin embargo, los mexicas no recurrieron a la antropofagia, juntaron a sus muertos, a los que estaban muriendo de hambre y todos esos, los juntaron, pero no se los comieron. Por eso les digo, mexica no comía mexica, chichimeca no comía chichimeca, ¿sí? O sea, tlaxcalteca no comía tlaxcalteca, porque para ellos eso era malo, era, pues, es que lo importante era el ritual, no tanto tener la comida, sino el poder decir, tengo el valor de mi enemigo. O sea, era como tragarse toda la valentía, porque mientras más fiero fuera el guerrero a sacrificar, para ellos tenía más valor, porque al mismo tiempo para ellos era honrarlo, porque estaban recibiendo el espíritu de fiereza, el espíritu de valentía, ¿sí? El espíritu de honor con el que morían ese tipo de guerreros. Entonces ellos preferían morirse de hambre que comerse a uno de los suyos. Ya cuando al fin levantaron el sitio y todos se encontraron que la ciudad habían escarbado, sacaron raíces, la corteza de los árboles, no tenían agua, tenían pura agua salada. Entonces, pues fue una cosa así como que a ellos les llamó mucho la atención porque ellos pensaron que se estaban alimentando ya de ellos mismos, pero no fue así. El pueblo prefería morirse de hambre y comer raíces, todo lo que pudieran encontrar, sí, pero nunca comerse a uno de sus congéneres. Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los primeros estudiosos de la región y costumbres de los mexicas, y escribió dentro de la historia general de las cosas de la Nueva España. Trata del calendario y cosas así. Y dice, hacían a honra de sus dioses, y se detallan los sacrificios humanos que se realizaban cotidianamente, y al menos en los meses de Tlacacipeulistli de Peihuit, dedicados a los dioses Zipetotec y Tlaloc. Las ceremonias incluían la práctica de antropofagia. Si se fijan aquí, este dios Zipetotec, que es el dios desollado,
Ya me brinqué. Tiene una cabeza. Aquí. Ahí está. La cabeza en la mano. Es así como que ahí nos está mostrando pues, la fiereza, ¿verdad? De los dioses. Por lo visto, este dios era un dios antropofágico. Entonces, después de haberle sacado el corazón y después de haber echado la sangre en una jícara, ay, ¿qué hice aquí que ya no me puedo? Ahí está. Después de haberle sacado el corazón, a ver, déjenme ver si es este. No, ahí es que está. Es que había una imagen que traían corazones en la vasija. Después de haberle sacado la sangre en una jícara y agarraban los corazones y entonces ya echaban el cuerpo a rodar. Los sacrificaban en la pirámide y luego ya los echaban a rodar. Y allá abajo en la placeta había unos viejos que llamaban Cuacuahuacuiltin. Y entonces le llevaban a su casa, se llevaban los pedazos, lo despedazaban y repartían entre la gente para comer. Y después de que habían muerto y sacado los corazones, los llevaban rodando por las gradas abajo. Ya llegando abajo, cortaban las cabezas y entonces algunas las ponían en un palo. Y los cuerpos llegaban a las casas que llamaban calpul, donde los repartían para comer. Particularmente, todo esto era para la ceremonia de Sipé Totec. Y Sahagún describió que las víctimas que regularmente eran comidos eran cautivos de guerra, que se les mantenía prisioneros y con vida para ser sacrificados en el mes de Tlacacipeulistili, ¿no? Y esto es pues lo que pude reunir de información. En realidad, les digo, fue así como que muy somero, porque ya meternos todavía más con los rituales es meternos con la mitología azteca, que ese sería ya otro tema. Primero aprender a hablar azteca, porque los nombres están así como que ni leyéndolos 10 veces me los aprendo. Pero por aquí tenía una imagen en la que se ve. Ahí está. En esta imagen, si se fijan, ahí. Aquí van los corazones. Y aquí va sangrando. Y aquí están unos pies, unos brazos. Y aquí la gente está comiendo. Está comiendo de las ofrendas a los dioses. Eso era principalmente. Entonces, sí hubo canibalismo en México. Hubo varias etnias que tuvieron ¿qué se puede decir? Esa costumbre, pero más que todo, más que por gusto, era una especie ritual e incluso una especie de honra para los guerreros valientes. Y como les digo, el canibalismo tenía mucho de simbólico y mucho de real. Y con esto termino mi plática, compañeros. Muy bien, Silvia, muy bien. Felicidades. Gracias. Fíjate, no sé si me permite, René. Adelante, Arnoldo. Sí, gracias, licenciado. En realidad tocaste un tema que no que desconociera del canibalismo, pero yo desconocía que hubiera tanto aquí en México. Cuando escucho uno hablar de canibalismo, como que relaciona mucho los países de África. Sin embargo, en España también hubo. Sí. Y a lo mejor de ahí viene la famosa frase que cuando te vas a pelear te crees muy sabroso, ¿no?
Probable. Felicidades, felicidades Silvia, muy interesante, de veras, muchas gracias. Gracias. A ver, compañeros, a ver si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta. Yo tengo una. Yo tengo Adelante, No, ingeniero no, Alvarete. no. A ver. Sí, no, pues vamos a felicitar a Silvia porque está muy interesante la plática, bien impresionante. El tema, yo me leí por ahí y a ver si lo leíste también, es historia de que ya después de la conquista, un año, un poquito tiempo después de que ya se había desarrollado la conquista, pues Cortés quería eliminar esa práctica pues de las tribus de los aztecas y ordenó que trajeran un montonal de cerdos que por cierto los habían criado ya los habían criado en La Habana, en Cuba. Los trajeron en barco a Veracruz y los trajeron hasta la Ciudad de México y organizaron voy a decir, una chicharroniza, pero tuvieron cuidado de llevar a Cuauhtémoc y a varios, los que quedaban de los jefes aztecas, pues para que vieran que había ese animal que se podía comer y todo eso. ¿Qué sabes de esa historia? Y al parecer pues ahí surgieron los tacos también, porque fue la primera vez que se mezcló el maíz con las tortillas, con Pues de la hecho, carne. el primer platillo que nombramos acá, el tlaca, no sé qué, espérame, déjame ver. Tlacatlaoyi, pues es el pozole. Los misioneros fueron los que estuvieron trabajando mucho en convencer a todas esas tribus de que eso no era bueno, que no era bueno comer hombre. Porque para ellos, como les dije ahorita, lo malo era comerte, si eras mexica, lo malo era comerte un mexica. ¿Sí? Si eras chichimeca, pues no te puedas comer un chichimeca, porque eso sí era canibalismo para ellos. Pero comerte a un prisionero de guerra o algo así, eso no era relevante. Entonces, tanto los misioneros como los españoles fue lo que trataron de hacer. Para eso los enseñaron a criar animales, entre ellos el marrano, para empezar a sustituir la carne humana. Oye, qué buena sustitución, ¿no? De humano a cerdo, como que estuvo medio fea la comparación, pero sí, fue una de las carnes que más metieron aquí y es de donde salió nuestro pozole, del tlaca, ¿qué? Espérame, déjame hablarlo así, tlacatlaoyi. De ahí fue donde salió el pozole, pero no, de esa historia de los marranos que tú cuentas, la verdad no me apareció, no la leí. Te la voy a buscar porque es cierta y pues creo que hay un lugar exactamente, creo que fue Tlalpan, no, yo no conozco México, pero fue un lugar que todavía existe y ahí fue la gran fiesta y después hubo un baile y después hubo una fiesta pero fue la primera demostración pues de que había otra cosa que se podía comer. Sí, la verdad no sé, no, pues es que en realidad todos comían animales, pero es que lo que te digo, o sea, el comer humano era más un ritual, era un sacrificio a los dioses. Entonces no era agarrar prisioneros, era para tener ofrendas para los dioses. Y pues ya también con eso, ¿verdad? Pues ya tenían asegurada la comida para algunos días. Okay. Gracias. Adelante, Ricardo, adelante. Ay, sí, muchas gracias. Silvia, muy interesante. Obviamente no se toca el canibalismo casi en Europa porque se avergüenzan muchos hoy día del canibalismo, pero fue extendidísimo desde muy tempranas épocas y lo hubo en China, en Asia en general, en muchos pueblos, ha sido la base fundamental. Aquí lo que habría que diferenciar importante es el exocanibalismo y el endocanibalismo en cuanto a el que es hacia
a los otros que son ajenos y los propios, pero mucho de estos rituales también incluían, por ejemplo, prácticas funerarias, donde en algunos pueblos europeos, africanos, melanésicos, etcétera, se comía parte del difunto para tenerlo contigo. reintegrarlo al grupo. Así Es lo es. que podríamos llamar de perpetuación, un canibalismo de perpetuación, ¿no? Del grupo étnico. Y esto era muy normal. En algunas regiones se fue acabando esa práctica por razones de salud, ¿sí? Porque provocaba... porque había problemas. Obviamente, por ejemplo, había Sí, un caso, si mal no recuerdo, en Melanesia, en donde las mujeres comían el cerebro y tenían una enfermedad como consecuencia de que ellas se les preservaba como por ser mujeres, esa parte, y los hombres comían las partes, digamos, masculinas, etcétera, ¿no? O sea, de manera que ellos no se enfermaban, pero las mujeres y los niños sí. Entonces, en ese sentido, hay muchos tipos de canibalismos rituales, por un lado, de sobrevivencia, también habría que mencionarlo, y el que sería ahora sí que el de preservación o perpetuación del grupo, ¿no? O sea, eso sería, pero la verdad es que es un tema muy complejo y dentro de las culturas de lo que es América, pues desconocemos muchos por la destrucción de tantos códices, desgraciadamente, pues se perdió mucha información, pero por los restos que se han encontrado en esqueletos comidos por humanos, ¿no? O sea, sabemos, igual que en España y todo el Mediterráneo, fue una práctica común desde el Neolítico, ¿no? Entonces, es muy complejo realmente. Incluso fíjate que los aztecas, cuando agarraban a sus prisioneros y que entraban con los prisioneros, el pueblo los recibía gozoso, les daban honras, porque iban a ser sacrificados para los dioses, entonces ellos honraban a la ofrenda. A mí todavía me tocó asistir al funeral de un amigo antropólogo de Oaxaca, en donde se hizo un ritual post-mortem, en donde lo lavaron y con eso se hizo un caldo para que lo comiéramos todos los asistentes, ¿no? O sea, yo muy antropólogo y todo, pero no le entré a mi cuate, la verdad. ¿Cómo no, Ricardo? No, la verdad que no. Yo dije ese día que no quería comer y no comí caldito. Pero sí fue en este sentido de integrarse al grupo, ¿no? O sea, y a mí me lo hacían como distinción especial por ser muy amigo, pero dicen, no, pues es mi amigo, pero la verdad, a lo mejor si me hubiera tocado una patita, una cosa así, me la como, pero bañadito y luego caldito no se me antojaba. Pero bueno, Silvia, muchas gracias. Un tema muy interesante y difícil. Y algo más antes de terminar. La razón por la cual es tan fácil que se incluya la comunión católica es precisamente eso que mencionabas, esa práctica que tenían de utilizar el tzuali, estas figuras hechas con esta mezcla de amaranto, mieles y demás, que ahora llamaríamos alegrías acá en la zona centro, y que se hacían figuras de los dioses, y al terminar la ceremonia, el ritual, se comían como parte de la integración al grupo, ¿no? O sea, de esta divinidad, ¿no? O sea, entonces eso facilitó en este simbolismo, canibalismo simbólico que podríamos llamar, la aceptación en muchos grupos de la práctica de la comunión católica, ¿no? O sea, que es un símil para lo que ellos hacían en otras épocas, ¿no? O sea, creo que es importante, ¿no? Sí. Pero gracias, Silvia, muy interesante. Gracias. Adelante, arquitecto Duarte. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios. El primero, las guerras que hacían los mexicas, a mí no me gusta la palabra azteca porque azteca es un derivado de la palabra aztlán. Entonces, para mí son mexicas. Y eso lo leí en un libro de Lina. Bueno, los mexicas hacían lo que se llamaban las guerras floridas. Esas eran las que se hacían para buscar enemigos fuertes para ser sacrificados a los dioses. Otra cosa, cuando está el asedio de Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés, cuando los mexicas lograban emboscar a españoles y tlaxcaltecas,
Ajá. se los comían. Sí. Y ellos llegaron a ver de lejos, o sea, Hernán Cortés llegó a ver de lejos los sacrificios que hacían de sus compañeros españoles que fueron atrapados y tlaxcaltecas, y veían cómo se los comían de lejos, porque estaban prácticamente a 100 metros unos de otros. El cerco ya era tan pequeño que ya el espacio era reducido. Bueno, otro asunto. En la Amazonia todavía existen tribus caníbales, todavía. Hay lugares donde no permiten que los turistas vayan. Hay un caso sonado de un gringo tonto que supuestamente Dios le dio la orden de ir a evangelizar, a evangelizar a esos cuates y se lo comieron. Otro dato es que cuando Abraham llega a Canaán, hace negocios con lo que iban a hacer los palestinos antiguos. Ajá. Y hace negocios también con los cananeos, pero inmediatamente se da cuenta que los cananeos tienen un sistema de sacrificio al dios de ellos, Moloch, donde tenían un ídolo de hierro con los brazos extendidos. Me recordó mucho el ídolo que puse. Me acordé de Moloch. Tenían los brazos extendidos y tenía fuego en la boca por dentro. Y los cananeos sacrificaban al primer hijo varón a ese dios. Sí. Y obviamente se lo comían los sacerdotes. Otro dato es que cuando se hace el asedio en el año 70 por los romanos a Jerusalén, llegó a tal extremo la hambruna que la caca de palomas se vendía por dinero. Y llegó un momento en que se acabó todo, que las mujeres ofrecían a sus hijos bebés en sacrificio para que los varones guerreros siguieran luchando y no desmayaran en la lucha. Sí, eso está tremendo. Cuando llegaron los romanos y rompieron el sitio y entraron a la ciudad de Jerusalén, lo que encontraron, pues obviamente les partió el corazón, porque pues ellos recibían órdenes de su emperador de destruir a la cultura judía, porque se les había enfrentado hasta la muerte. Entonces, cuando encontraron situaciones desgarradoras, pero no es la primera vez que el pueblo hebreo sufrió esa situación. Durante otro sitio volvió a suceder. Ahora, se sabe que en algunos lugares oscuros de la Europa central, pegada a Rusia, donde todavía se usa que si tú atrapas a un ruso o un ruso ignorante del sur atrapa a otro país, los convierten en esclavos. Y si esos esclavos se portan mal, se los comen. Esa es una cosa que nadie dice. Sí, que nadie dice y se mantiene en estricto secreto por la ONU. Se han filtrado algunas historias, pero realmente es terrible. Ahora, el sentido, en muchas culturas, el sentido de comerse el corazón es captar el valor del guerrero sacrificado. No es nuevo, es de muchas culturas. Sí, eso viene desde África, pero en realidad ahorita de lo que hablamos fue de México, del canibalismo en México. ¿No? Y en el caso de México, el corazón que era sacado latiendo con una obsidiana se cortaba bajo las costillas y se arrancaba con la mano el corazón, latiendo todavía, y se lo comía el sacerdote, el corazón latiendo. O sea que es un sacrificio ritual, por eso digo que se llamaban las guerras floridas, porque de eso se trataba. Uno piensa cuando oye guerras floridas como que es de flores, ¿no? Lo que pasa es que se oye muy bonito, pero realmente era para ir a atrapar enemigos valerosos. Y como dices tú, entre más valeroso, más valioso era para el sacrificio, para su Dios, ¿verdad? Así es. El Dios terrible de los mexicas, que se llama Huitzilopochtli, el Dios de la guerra, era el que se dedicaba, porque ellos tenían un panteón de dioses muy extenso, y cada uno tenía, así como los griegos tienen que la diosa de esto, el dios de esto, el dios del otro, los mexicas también. ¿También ellos? Ellos también. Y en el Mictlán eran donde vivían, ya
Y Así había como, 10 niveles, y en cada nivel había determinado tipo de dioses y de... de dioses, así como el panteón griego, ¿verdad? En el Olimpo. Y que Igual los también acá mexicas, cruzaban un río, acá todas también. estas. Ahí sí, Bueno, ahí sí. como los egipcios, donde se cruzaba el río de la muerte, ¿no? Ajá. Que es la historia. Sin embargo, en las crónicas egipcias no vienen referencias sobre comerse a personas humanas. No he encontrado yo ninguna referencia. Ahora, en algunas partes de África acaba de suceder todavía hace poquito, en la guerra de Liberia, donde levantaban a niños de 7 años armados con AK-47, que los obligaban inclusive a comerse a sus familias, a atacar a sus familias si no estaban de acuerdo con la facción en la que estaban. Y los niños tenían que matar a su familia y comerse a algunos miembros de la familia. Por una razón muy simple, no había maneras de alimentarlos, porque la guerra destruye la economía. Entonces, no hay comercio, se destruye todo. Entonces acaban por comerse unos a otros. Hasta ahí mi comentario. Bueno, para cerrar, pues obviamente, como decía yo, a los judíos no solamente una vez les pasó, en el sitio, también en otro sitio les pasó igual, cuando Nabucodonosor los lleva presos, pues les sucede algo parecido. No llegan tan extremo del año 70, porque acá se rinden más rápido, pero en el año 70 se fueron y se defendieron hasta morir. Ya ven la historia de Masada, también no se dice nada de Masada, pero en Masada deben haber llegado a comerse también entre ellos, porque pues no tenían, el agua que tenían era de lluvia de cisterna. ¿Se congeló? Y no había alimentos jamás, no había alimentos. No se dice, pero debe haber sucedido porque no tenían alimentos. Y cuando los romanos hacen la rampa para lograr vencer a Masada, pues en el momento que se rompe el sitio, se suicidan todos, ¿verdad? Todos se suicidan. Bueno, hasta ahí mi comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para Silvia? Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. Este tema, desde que abordó el tema, Silvia dijo que no había muchos estudios por parte de los antropólogos respecto al canibalismo. Yo creo que se van desviando o van encontrando cosas de más interés o de cuestiones que no son tan trágicas. Porque hablar del canibalismo y aceptarlo, como que se entra, lo siento así, a otra fase. Perdón, voy a citar dos eventos que sucedieron en Latinoamérica. En octubre de 72, iban, no sé, más o menos unas 45, 50 personas en un avión. Iban de Uruguay a Chile y se estrellan en los Andes. Pues es un evento que nos tocó conocer. A todos, de jóvenes. Cuando cae el avión, mueren. Sí, iba un equipo de rugby en ese viaje. Cuando se estrella el avión, mueren 4 personas. Estamos hablando de 50 personas. Mueren 4 personas. Hay una luz y se quedan dentro del fuselaje enterrados otros 10, 12. Finalmente se van muriendo, se van congelando algunos de ellos y al último quedan 16 sobrevivientes. Y son salvados gracias a que uno de los jóvenes deportistas pues se arriesga y dice, bueno, tenemos que caminar y caminar y caminar. Y ahí entre los 16 que quedan, pues ya se ponen de acuerdo y uno de ellos es el que avanza, sigue hasta que encuentra, baja de la montaña y ya lo encuentra ahí un cuidador de animales. Entonces, supuestamente se descubre que le entraron a la carne humana porque llevaba lonche para el camino, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso impactó al mundo, impactó al mundo,
pero Sí. como que nada más impactó y nomás quedó ya, se hicieron 1 o 2 películas sobre el tema, pero ahí quedó para la historia, ¿verdad? El otro tema que pues yo creo que fue lo que impactó más en México, en el 2021, el caníbal, no sé si de Atizapán o de Sí. Atoyac, no me acuerdo el nombre del pueblo, Sí. pero este cuate, en un periodo de 10 años, una cosa así, se mató a 16 mujeres. Eran 15 mujeres adultas, una niña y un varón. Sí, sí, le vi. Entonces, cuando llegan las autoridades y revisan, pues sacan más de 4,000 restos, o sea, es como determinan que eran 17 las personas que estaban sepultadas en una habitación contigua, en un sótano, Sí. allí contigua a su casa. Y el cuate aún vive. Y cuando lo entrevistan, porque hasta creo que se hizo un documental que yo no lo he visto, le preguntaban y él decía, no, pues son cosas que ya sucedieron. O sea, como diciendo, pues no, ya ni modo. Ya no. Entonces, nada más la situación de que se come a sus víctimas fue publicitado nada más en el momento en el que duró la efervescencia de la nota. Pero no hay algo más, no hay. Ahora le pregunto, usted que ya le entró a este tema, con eso que se informó y que nos da la plática, ¿cuál es su opinión respecto a esa pasividad? No sé si sea de las autoridades del gobierno o es nuestra misma sociedad que no le entra al tema. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que son las dos cosas. La sociedad así como que mientras no se coman a mi hijo, yo aquí estoy tranquila, ¿verdad? Y pues hagan lo que quieran. Y la autoridad, pues ya, ¿qué quieren? Ya se las comió, ya las mató, le voy a dar 300 años para que ya no salga y ya, sí, ya cumplí yo con mi deber. Pero yo creo que ese no es verdaderamente el tema. Yo creo que el tema es qué clase de sociedad estamos creando, qué fue lo que pasó en su mente, qué fue lo que lo dañó o lo desvió o lo pervirtió, no sé en qué forma decirlo, qué es, cómo funcionaba su cerebro. O sea, más que las sociedades, qué factores hay para que este tipo de situaciones se den. Sí hay mucho caso de canibalismo actual, no es el único, porque yo buscaba canibalismo y santo Dios, pues salía el caníbal de no sé dónde y el caníbal de Monterrey y el caníbal de no sé qué. Dije, válgame, hay más canibalismo del que nosotros sabemos. Lo que pasa es que pues yo era así como que el canibalismo dentro de la cultura prehispánica, ¿verdad? Que fue la pregunta que salió cuando el tema que dije, ok, yo me invento el canibalismo de la época prehispánica. Pero hay mucho canibalismo, o sea, más del que nosotros estamos pensando, más del que nos estamos, del que estamos tomando conciencia. Eso es algo bien difícil. Digo, para mí la pregunta no es las autoridades o si nosotros lo estamos, o sea, en realidad, yo siempre cuando escribo acerca de la sociedad y todo eso, yo al final pongo una frase, la seguridad comienza en casa. Entonces, ¿qué clase de familia estamos teniendo cada quien? Porque ya la inseguridad ya invadió las calles, ya se posesionó de las calles, ya se posesionó de los niños, de los jóvenes. Ahí es en donde, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad? O sea, como miembros de una sociedad para evitar que esto siga creciendo. ¿Podemos hacer algo? ¿No podemos? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Para mí esa es la verdadera pregunta. Gracias, Celia. Gracias. ¿Alguna opinión, algún comentario, compañeros? Yo tengo un comentario. Adelante, arquitecto Duarte.
Cuando empezaron a comerse a sus compañeros los del avionazo, que tú comentaste, Sí, obviamente, pues no tenían manera de enterrar a la gente en tierra, sino en nieve. Y eso conservó los cuerpos. Y una de las cosas que sugirió uno de ellos, por respeto, cuando empezaron a comerse los cuerpos, es que se empezaron a comer los músculos de la espalda. Ajá. Para no ver el rostro de la persona. Entonces tuvieron un proceso de respeto hacia las personas que se tuvieron que comer. O sea, pues no se los comieron por gusto, obviamente. Entonces es un dato muy interesante cómo ellos sabían que estaban haciendo una transgresión a su psique y a la sociedad de alguna forma. Obviamente todos esos cuerpos, muchos de esos cuerpos fueron recuperados y pues no tenían la espalda y prácticamente fue lo que se comieron. Gracias. bien, bien, bien. ¿Algún otro comentario, compañeros? Yo se me hubiera echado un taco de ojo por lo menos, porque es muy sabroso. Sí, si les gusta comer cabeza, de veras los tacos de ojo son un placer excepcional. No me importaría, sí me apenaría que fuera alguien conocido, pero de desperdiciarlo a comérmelo, me lo como, sinceramente. Sí. Oye, Pero empezando por el ojo, porque es muy sabroso. Oye, Ricardo, si no quisiste un caldito. Bueno, pero ya con hambre es diferente. Hubieran pasado. Se me hace que sí probaste el caldito ahí en Oaxaca. Muy bien. Pues muy interesante el tema, Silvia. Creo que da para mucho más, ¿verdad? Da para mucho, da para mucho. Seguir. Lo que pasa es que si así, o sea, junté material y tuve que quitar y quitar y quitar material porque dije, no, 2 horas y no voy a terminar. Tenemos una, quiere participar el ingeniero Muñetón. Adelante, ingeniero. A ver, pues, bueno, gracias. Entonces, podemos decir que el canibalismo es una actividad que ha acompañado a la sociedad desde su nacimiento hasta en la actualidad. Y aparte de la muy atinada clasificación que hizo el señor Phelps, que creo que fue el canibalismo de supervivencia, llamémosle antiguo, el que cuando la sociedad empezó a emigrar y a vagar por el mundo, pues quizás hubo en ocasiones necesidades de comerse a sus descendientes difuntos, quizás por supervivencia, que quizás sea justificable hasta cierto punto. Bueno, en aquellos tiempos pues todo era justificable. Quizás, ¿verdad? Habría que sobrevivir a como fuera. Y luego tenemos el canibalismo ritual, que hasta cierto punto, bueno, no podemos ahorita tampoco, que no fue para ofender a la víctima, sino al contrario, fue para alabarla, quizás para alabarla y tratar de obtener sus atributos en algunos casos, o a través de ella llegar a los dioses o arrimarse con los dioses. Y en la actualidad, no sé cómo catalogarlo, quizás tengamos un canibalismo pues antisocial, enfermizo, que desgraciadamente, como dice Silvia, pues ya es un componente de muchas otras cuestiones que vuelven un canibalismo gigante que nos está afectando a todos de diferentes maneras. Pues gracias, eso es todo. Gracias, saludos a todos. Gracias, ingeniero. Pues sí, que ha acertado el comentario del ingeniero Muñetón, ¿no? Porque aquí habla precisamente de lo que decía al último usted, Silvia, de la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Porque pues imagínese esta persona, el último que comenté, que se comió a partes de 17 personas. 17 personas. Es un canibalismo, pues, enfermizo, como dice el ingeniero Muñetón. Y en el caso de los que tuvieron el accidente allá en los Andes. De sobrevivencia. Pues fue
había que hacerlo, ¿no? Para sobrevivir. Pero bueno. Para sobrevivir. Pero simple y sencillamente aquí en Chihuahua tuvimos un caníbal. A ver, platícanos. No, o sea, ahorita no tengo el dato, pero pues si quieren, después me aviento el canibalismo. Chihuahueño o chihuahuense. Pues no es chihuahuense, sino ya el enfermizo. Claro. O sea, no sé, déjenme estudiar cómo está la cosa esta y a ver si nos aventamos ese tema también, pues de asesinos seriales. Que ahorita Porque, que lo cita Silvia, ahora con las nuevas drogas que se han estado usando, no olvidemos los que podríamos decir un canibalismo criminal por drogas que se empezó a dar con las sales de baño en Estados Unidos, sobre todo Sí, salieron varios casos de gente que estaba agrediendo, comiéndose parte de hasta de ellos una mismos. persona. Sí, sí. Entonces habría que incluirlo en estas cuestiones, sería muy interesante. Yo solamente recuerdo un caso rarísimo de un niño que, bueno, no salió en la prensa ni nada porque eran las personalidades importantes y famosas en su tiempo. Esto fue por los años 70, fines de los 70, y el niño lo dejaron junto con un bebé y le comió los dedos al bebé. Sí, un bebé de 5 meses. Fue una cosa muy impresionante y cuando llegó la familia, pues no había una razón lógica, ¿no? Es el único caso que yo conozco de ahora sí, canibalismo infantil, ¿sí? Que fue por alguna razón. Nunca hubo una explicación seria por qué se dio. Simplemente el niño empezó a mordisquear los dedos del bebé y le mutiló a algunos, ¿no? O sea, extraño verdaderamente, un caso muy raro. Sí, recuerdo ese caso. Pues déjenme ver cómo está el caso del canibalismo, a ver qué tal, a ver si hay información y a lo mejor nos aventamos ese tema, ya el canibalismo, no sé cómo llamarlo, el canibalismo criminal de alguna manera. Criminal, el canibalismo criminal. Yo quiero hacer un comentario. Mentes criminales. En Estados Unidos, no sé si recuerdan, hace 4 años hubo una serie sobre un asesino serial, como si fuera el héroe, el fulano. No sé si ¿verdad? Sí, todavía está la serie. A mí me sorprendió mucho porque prácticamente el tipo que era un asesino serial era el héroe de la serie. Ajá. A mí me parece absolutamente inconcebible, ¿no? Y sucede, ¿verdad? Sí. ¿Qué comentario tienes, verdad? En el chat, el ingeniero Rocha puso un término ahí, ingeniero. Zacahuil. Sí. Lo que pasa es que cuando mencionó ahí Silvia el nombre de un personaje, ¿no? O era no, es el nombre del tamal. De la Huasteca. En la Huasteca, el tamal de la Huasteca veracruzana. Ok. Y empezó como un castigo. Sí. O una derrota para aquel que había dañado al pueblo o a alguien del pueblo. Ahorita que hablan de tamales en la Polinesia, en unas partes remotas todavía hasta 1800 se usaba hacer en tamales a los enemigos vencidos. Y eso también se mantiene pues fuera de comentarios, pero sí llegó a suceder que se los comían en tamales. No, sí, hay quien los hizo tamalitos en salsa verde. Los verdes. En México se dio, en menudo se dio el caso. Se comió al esposo. ¿Me permiten un comentario? Adelante. Ahorita me hicieron recordar en nuestros trabajos antropológicos aquí en Querétaro, descubrimos una ceremonia ligada a la Navidad que es el arrollamiento del niño. Se reúne la gente, según ellos, ahora en lenguaje moderno dirían arrullamiento del niño, pero en realidad era el arrollamiento. Se pone al niño Dios en una red tipo hamaca y los padrinos lo mecen frente al Belén, digamos, ¿no? O sea,
Pero esto es una reminiscencia de los sacrificios que se hacían con niños, en donde se arrollaba al niño, se iba girando la hamaca hasta que se estrujaba al niño de tal manera que moría por compresión, ¿sí? Asfixiado por compresión, ¿no? O sea, y fue una cosa muy interesante que registramos nosotros hace ya bastantes años, ¿no? Cuando llegamos aquí a Querétaro, hace como 30 años, ¿no? Y fue muy interesante porque era una forma de sacrificio ritual de bebés, ¿sí? En donde después obviamente se los comían, ¿no? O sea, los sacerdotes por lo menos, pero no alcanzaba para toda la comunidad, obviamente. Pero un caso muy, muy impresionante, ¿no? Que quedó como reminiscencia incorporada a la religión católica en esas comunidades, ¿no? Eso se llama sincretismo. Sí, o depende si eres el niño, pues quién sabe cómo le diría uno. No, el sincretismo es la unión de dos, sí, yo lo sé. De dos sistemas religiosos. Obviamente, ¿no? Claro. Bien. Otro comentario que hace el ingeniero Rocha en el chat. Dice, ¿podríamos decir que otra forma de canibalismo como una muestra evidente de terror? Algunos mercenarios en las guerras modernas suelen también practicar la antropofagia. Sí. Idi Amin, ¿te acuerdas de Idi Amin? Y los narcos se dice mucho que hacen eso. De hecho, tienen sus cocineros y demás. Oigan, pues Idi Amin, acuérdense de Idi Amin. Ah, sí es cierto, Idi Amin Dada. Idi Amin, cuando lo derrocan y entran a su casa, encuentran unos refrigeradores grandísimos con cuerpos colgando de cabeza, ya sin entrañas y casi congelados porque el cuate se los comía a diario a sus oponentes políticos. Sí. Terrible todo eso. Habría que ver qué otros horrores descubrimos acerca del canibalismo actual. A ver, déjenme estudiarles. Hola. y ya pido. Sí. Silvia, felicidades. Gracias, Evita. Mira, yo quiero hacer un comentario muy personal que realmente me dejó con los nervios de punta. Hace como 2 años, anduve buscando en el chat comidas exóticas, vamos a decir así. Y de repente, pues por andar buscando, encontré me pasan un video de una olla no sé si eran coreanos o chinos, en una olla, bebés. Sí. O sea, bebés, ¿sí? O sea, los bebés así en la olla, en el caldo, en la sopa, en la verdura. O sea, yo me quedé impresionada de ese video que vi. Entonces, ahorita yo realmente el canibalismo está todo lo que da, porque la mente ya está distorsionada con tanta droga, con tanta cochinada que se mete la gente. No me explico a qué grado de mentalidad tiene el canibalismo, vamos a decir así. Es todo. Gracias. Sale. Gracias. Eso sucede en China todavía y está documentado. Grandes magnates compran bebés. Acuérdense que en China hay ciertas condiciones para tener hijos y pues sencillamente los desaparecen y eso está bastante claramente documentado. Y el gobierno chino no ha podido detener ese problema. Sí. Quiero hacer otro comentario. Los judíos, cuando hacen el sacrificio a su Dios, Jehová, Yahvé, Adonai, como ustedes quieran llamarle, ellos tienen lo que llaman el atrio y donde se hacen los sacrificios. Y siempre se ha hablado del sacrificio de animales, obviamente. Animales sin mancha. Por ejemplo, una paloma no puede tener una mancha, tiene que ser blanca. Igual un cordero. Y una de las cosas que se sacrifica al Dios de ellos son las grosuras de la carne. ¿Qué son las grosuras? O sea, los gorditos, la grasita. Y mucha gente ha tratado de inmiscuir a esa costumbre de su cultura con canibalismo de Dios, diciendo que es un caníbal, porque pues, prácticamente es su creación.
tanto hombres como animales son su creación, entonces prácticamente se hace un canibalismo. Pero no es el canibalismo como nosotros lo entendemos, obviamente. Pero sí hay gente que trata de relacionar esa forma porque era la forma como ellos expiaban sus pecados. Pero llega un momento en que su Dios les reclama y le dice, estoy harto de sacrificios, quiero que mejor se compongan en vez de tenerme que estar pagando sus deudas con sacrificios de animales. Ese es el comentario. La verdad es que ese es otro tema también muy, muy interesante también, lo de los rituales, lo de los sacrificios bíblicos. Bueno, pues ya sabes, Silvia, si se anima, si le da una estudiadita, ahí nomás se comunica con René para que la registren por ahí en alguna fecha que tengamos libre. Igual, pues es la invitación a todos, ¿verdad? Quien quiera participar con algún tema, pues ahorita estamos iniciando el año, se pueden programar para dentro de un mes, 2, 3 meses, no hay problema. Sobre el tema, pues ya saben. Yo quiero participar con un tema a los principios de abril. Ok. Jesús, el hombre. Muy bien, por ahí te registra. O sea, no el Dios, el hombre. Sí, por ahí te registra René y te da fecha. Órale, pues, si no hay más comentarios, vamos a dejar de grabar para tratar Claro.